En 1990, más de 200 millones de VCR fueron vendidos en el mundo. Cuando ibas a comprar uno en los primeros días, tenías una gran decisión. ¿Querías beta, el formato de cinta de Sony, o VHS, que era de JVC? Y los dos formatos eran completamente incompatibles. Las diferencias entre las dos tecnologías llevaron a una guerra de formatos de la que solo uno quedaría en pie. Ambas máquinas hacían básicamente lo mismo: grabar y reproducir un video después de insertar un cassette. En modo de grabación, un VCR utiliza un cabezal de grabación rotatorio que hace contacto con la cinta dentro del cassette. Mientras la cinta se mueve por el cabezal giratorio, este graba una señal análoga de cada cuadro como una banda diagonal en la cinta. Otro cabezal graba el sonido y la información de ajuste en el borde de la cinta. En modo de reproducción, el cabezal giratorio se alinea con la banda diagonal utilizando los códigos de ajuste de la cinta. Mientras rota sobre la banda, el cabezal lee la información de la imagen y la envía al televisor. Un cabezal separado lee el código. La similitud entre el Betamax y el VHS termina allí. El Betamax tenía una calidad un poco superior, pues usaba un cabezal más grande para leer la cinta. Y ese cabezal más grande significaba que podían colocar un poco más de detalle en la cinta y tener un poco más de claridad. Eso limitaba la longitud máxima de la cinta a 60 minutos, cuando los primeros aparatos de Betamax aparecieron. El VHS podía grabar hasta 2 horas en una cinta, y ya que la mayoría de las películas caben en una cinta de 2 horas, eso le dio a JVC una gran ventaja en el mercado de alquiler casero. Aparecieron tiendas de renta de videos en cada esquina. Y pronto se hizo común rentar una película en cinta y verla desde el sofá. A diferencia de Sony, JVC vio una ventaja en licenciar su tecnología a muchos otros fabricantes de electrónicos. La competencia bajó los precios del VHS, atrayendo cada vez más compradores. Y hubo otras 2 razones por las que el VHS emergió victorioso. Las cintas de VHS eran más económicas y eran aceptadas más ampliamente en el mercado. También hubo una fuerza de la que no se habla mucho, y es el hecho de que la mayoría de las tiendas de video tenían la parte frontal donde se rentaban películas de Hollywood y también una habitación trasera donde podías rentar material pornográfico. Esta fue la primera vez que las personas pudieron realmente ver estas obras de arte en sus propias casas, y eso causó una explosión en esa industria en particular. Y ya que esa industria se estandarizó en el VHS, tuvo mucho que ver con lo que ocurría en la parte frontal de la tienda de video también. Fue el clavo final en el ataúd para el mercado del VCR casero Betamax. La tecnología de los 80 nos ayudó a divertirnos en casa, pero productos como el Walkman y el teléfono celular nos mostraron que también podíamos tener tecnología para llevar. Todos los aparatos multifuncionales que queremos tanto hoy tienen sus raíces en productos más simples que se hicieron ubicuos en los 80. Muchos de los cuales fueron creados por compañías electrónicas japonesas. En los 80 vimos el avance de una gran cantidad de aparatos de Sony, desde el Walkman hasta el reproductor de CD, el VCR y la videograbadora Handycam. Y estos aparatos pavimentan el camino en términos de innovación, pero también en diseño. Luego vimos a otras compañías electrónicas japonesas seguir a Sony. De hecho, hay 1 o 2 que se han referido a Sony como su departamento de investigación y desarrollo. En ningún lugar fue más pronunciado el liderazgo de Sony que en el reino de la tecnología de reproducción musical. Comenzamos con estéreos caseros. Estos fueron reducidos a una caja que se podía llevar en el hombro y volar a todos a tu alrededor. Luego llegó esto, el Walkman de Sony, que fue una revolución total. Podías tomar tus propias canciones, mezclarlas en un cassette, ponerlas en un Walkman, poner este en tu bolsillo y los audífonos lo hacían sonar increíblemente bien. Fue posible por la tecnología de imanes que permitió reducir los audífonos hasta un paquete de muy bajo peso. Los audífonos estándar del momento pesaban unos 400 gramos y cubrían toda la oreja. Sony logró miniaturizar los audífonos hasta unos 42 gramos, reemplazando los imanes de ferrita con imanes mucho más pequeños y fuertes de samario de cobalto. El Walkman envía una señal eléctrica que lleva la onda sonora que el audífono debe reproducir. La señal crea un campo magnético en la bobina que atrae o repele el imán de samario de cobalto.
El movimiento de la bobina hace que el diafragma del audífono vibre, creando las ondas sonoras que escuchamos. Fue la primera vez que las personas pudieron escuchar cualquier música que quisieran, en cualquier lugar y en cualquier momento, sin molestar a nadie más. Hoy parece muy simple, pero para la época fue muy revolucionario y realmente creó todo un movimiento en términos de estilos de vida, comportamiento y la manera en que las personas se entretenían. Pero aún debíamos llevar esas engorrosas cintas que se degradaban con el tiempo. Ni siquiera el Walkman pudo salvar al ya condenado cassette. Pues en 1982, Sony, con algo de ayuda de Philips Electronics, subió la apuesta otra vez con el disco compacto. Por décadas tuvimos discos de cera y luego de vinilo. Luego vimos la cinta de 8 canales, que fue finalmente desplazada por la cinta de cassette. Y al acercarnos al comienzo de los 80, nos quedamos con dos formatos comunes: la cinta de cassette y el LP de vinilo. Ambos fueron reemplazados a principios de los 80 por esto, el disco compacto. El CD es una revolución total y lo es por dos razones. En primer lugar, la información almacenada en el CD es digital, así que cada vez que tocas el CD, oirás exactamente el mismo sonido. Y la segunda razón para ser revolucionario es que hay mucha información almacenada en el CD comparada con un disco de vinilo. Fue Sony quien especificó que el CD debía ser capaz de almacenar al menos 74 minutos de música, porque uno de nuestros altos ejecutivos del momento, Norio Oga, era también director y estaba muy interesado en la música clásica, y quería que la novena sinfonía de Beethoven pudiese caber en un CD. Un CD es un disco de 1.2 milímetros de grosor, hecho de plástico transparente de policarbonato. Durante su fabricación, miles de millones de muescas o raspaduras son impresas en el plástico en una espiral. Luego el disco es cubierto por un lado con el llamado aluminio superpuro para crear una superficie reflectante. Una capa de laca protege el aluminio y es pintada con la etiqueta del CD. El CD es leído enfocando un láser semiconductor a través de la capa inferior transparente de policarbonato. Si pudieses sujetar esa espiral de alguna forma y removerla, encontrarías que tiene medio micrón de grosor, pero casi 5 kilómetros de largo. El rayo láser choca con el CD y encuentra una de dos cosas en su superficie. O bien encontrará un espejo real y se reflejará claramente, o encontrará una de esas pequeñas raspaduras y se hará difuso cuando se refleje. El lector de CD es capaz de notar la diferencia entre el espejo y la raspadura y decidir por ello cuáles bits de información han sido escritos en la superficie de ese CD. Por supuesto, necesitábamos un reproductor de CD. El CDP-101 de Sony fue lanzado también en 1982. Ahora el truco era convencer a los consumidores a comprar de nuevo toda su música en el nuevo formato. Pero cuando las personas lo encontraron, visitaron amigos o entraron en contacto de algún modo con el CD, la calidad de la música y el hecho sorprendente de que siempre tendría esa gran calidad hicieron que se adoptara rápidamente. También lanzamos después el Discman, que era una versión en CD del Walkman, haciendo del CD un medio portátil para disfrutar la música. Mientras muchos usaron la tecnología para retirarse a sus propios mundos, algunos la adoptaron por razones más sociales. El primer teléfono celular portátil comercial, el Dynatac 8000X de Motorola, nos mostró que podíamos estar en contacto en el camino. Teníamos el teléfono normal, luego el teléfono de auto y después el comienzo del teléfono celular portátil. Ahora lo vemos como algo totalmente cómico, pues es gigantesco. Pesa cerca de 1 kilogramo. Pero en ese momento, esto era tal vez el objeto más genial que alguien podía poseer. Costaba cerca de $4,000 y tal vez $1 o $2 por minuto.